Buenas tardes, bienvenida a la clase. Mi nombre es Over José Martínez Pérez, abogado especialista en Derecho Penal Internacional y docente universitario. En esta oportunidad nos correspondería dar la clase número 4 de la semana 4. Aquí vamos a tratar lo que es la ciencia jurídica represivas. En el término de la ciencia jurídica represiva hace referencia a aquellas disciplinas jurídicas que se enfocan en el estudio y la aplicación de las normas legales y procesos judiciales relacionados con la represión y el castigo de conductas delictivas. Algunas de las ramas del derecho que pueden abordar esta temática son el derecho penal, el derecho procesal penal y el derecho penitenciario, entre otros. El ámbito del derecho penal, la ciencia jurídica represiva se centra en el estudio de los delitos, las penas y las medidas de seguridad, así como en las interpretaciones y aplicaciones de las leyes penales y los principios fundamentales de la justicia penal. Aquí se analiza la responsabilidad penal de los individuos, la tipificación de los delitos, la determinación de las penas y la ejecución de la sanción impuesta por los tribunales. Por su parte, en el derecho procesal penal es el que se encarga de regular los procedimientos judiciales para la investigación, el enjuiciamiento y eventual castigo de los delitos, garantizando a los derechos de las partes involucradas en un proceso penal y asegurando la legalidad y la imparcialidad de las decisiones judiciales. Aquí se maneja mucho el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, actualizado. Ok, entonces pasamos que el derecho penitenciario por su parte se ocupa de la regulación de la ejecución de las penas y las medidas de seguridad impuestas a las personas condenadas por la comisión de delitos. Esta es la última fase del proceso judicial, así como las organizaciones y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios y la reinserción social de los internos. En resumen, podemos decir que la ciencia jurídica represiva constituyen un conjunto de disciplinas jurídicas dedicadas al estudio y a la aplicación de las normas legales relacionadas con la represión, el control social, el delito y el delito con el objeto de asegurar la vigencia del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales de las personas en el ámbito de la justicia penal. Seguimos entonces al otro tema. De esta forma continuamos con los principios del derecho penal. En el derecho penal existen una serie de principios fundamentales que regulan la aplicación de las normas penales y garantizan los derechos de los individuos frente a un poder punitivo que es el Estado. Algunos de los principios más importantes del derecho penal son los siguientes. Primero, el principio de legalidad. Establece que nadie puede ser condenado por un delito ni recibir una pena excepto en virtud de una ley previamente existente que determine claramente la conducta punible y las consecuencias penales. Segundo, que el principio de tipicidad exige que las conductas objeto de sanción penal estén claramente definidas en la ley, de tal modo que se pueda determinar con certeza cuando una conducta constituye un delito y cuando no lo es. Y tercero, el principio de culpabilidad. Establece que para que una persona sea condenada por un delito debe haber actuado con dolo o negligencia, es decir, con conocimiento y voluntad de realizar la conducta delictiva. Perdón. Existe el principio luego de la proporcionalidad de la pena, la cual exige que la pena impuesta a un infractor sea proporcional a la gravedad del delito cometido, teniendo en cuenta la circunstancia del caso y la culpabilidad del autor.
Otro punto sería el principio de humanidad de las penas, el cual establece que las penas y las medidas de seguridad deben respetar la dignidad y los derechos fundamentales de las personas condenadas, evitando todo tipo de trato inhumano o degradante. Existe el principio de presunción de inocencia, ese es primordial en todo proceso judicial. Establece que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante un proceso judicial justo y garantista. Otro principio de legalidad de la pena exige que las penas y medidas de seguridad sean establecidas únicamente por la ley, evitando cualquier tipo de arbitrariedad en la imposición de sanciones penales. Estos son algunos de los principios fundamentales de nuestro derecho penal, que buscan garantizar la protección de los derechos individuales y limitar el poder punitivo del Estado, asegurando así un sistema penal justo y equitativo. Ahora pasamos a revisar un poco lo que es la parte de las escuelas clásicas del derecho. Ya pasamos. De esta forma pasamos a revisar un poco lo que es la parte de las escuelas clásicas del derecho. Ok, ahí lo pueden observar, que las escuelas clásicas del derecho son corrientes del pensamiento, de un pensamiento jurídico, que surgieron en el ámbito del derecho penal y que han tenido la influencia significativa en la evolución de la ciencia jurídica. Algunas de las principales escuelas clásicas del derecho son las siguientes. Vamos a mencionarlas una por una. Primero está la escuela clásica o de derecho natural. Esta escuela se basa en la idea de que existen principios morales universales e inmutables que rigen la conducta humana y que el derecho debe estar en armonía con dichos principios. Sus principales representantes son los autores como Francisco de Vitoria, Hugo Grocio y Samuel Rutherford. De igual forma, tenemos la escuela Jus Naturista. Esta corriente de pensamiento defiende la existencia de un derecho natural que es el anterior y superior al derecho positivo y que sirve como fundamento a la justicia y a la moralidad en la sociedad. Esto destacan representantes de esta escuela que son San Tomás de Aquino, que el que ya conocemos que es el ver para creer, ¿sí? John Locke y Immanuel Kant. Immanuel Kant. Estos son los principales de esta escuela naturista. Luego pasamos a la escuela clásica del derecho penal. Esta corriente jurisprudencial surge en el siglo XVIII y se caracteriza por postular ideas de igualdad ante la ley, el respeto a las garantías individuales y la aplicación de las penas proporcionales y justas. Sus principales representantes son autores como César Beccaria y Jeremy Bentham. Se pega. Pasamos entonces a la escuela positivista. Esta corriente de pensamiento jurídico surge en el siglo XIX, perdón, y se centra en el estudio empírico de los fenómenos jurídicos, buscando fundamentar el derecho en criterios científicos y objetivos. Destacados representantes de la escuela son autores como Augusto Comte y Emily Durkheim. Estas escuelas clásicas del derecho han tenido una influencia duradera en el pensamiento jurídico occidental y han contribuido al desarrollo de principios fundamentales del derecho, la justicia y la moralidad de la sociedad.
De esta forma hemos culminado esta clase, ¿sí? Sin más preámbulos, las fuentes bibliográficas en relación a nuestra clase. Muchas gracias por su atención y que tengan feliz tarde. Hasta luego. Gracias.